ha sido declarada. ¿Qué, hermanito? ¿Vas a pasarte la guerra pintando imágenes? Te he alistado aquí también. Dentro de 2 días empieza la instrucción básica en Glasgow. Por fin nos ocurre algo en la vida. Bueno, ¿vienes? ¡Ay, la guerra! El profesor Jean-Marie Thomas de la Universidad de Comillas nos acompaña a esta hora en la segunda parte de nuestro programa, y segundo programa, por cierto, dedicado a mirar esa primera gran guerra, 1914-1918. Permítanme, queridos oyentes de Caracol y del mundo, que nos siguen a través del Real Audio, pues siempre digo buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o buena madrugada. Hacer una transición. Ha terminado la Primera Guerra Mundial. Y entonces viene lo que se llama el periodo de entreguerras, porque tendríamos que afrontar todavía del 39 al 45. Profesor, ¿qué pasa en esa época? ¿Cuál es el panorama de la entreguerra? Yo creo que el periodo de entreguerras, el periodo que de manera estricta iría desde 1918 a 1939, es un periodo en el que se dan una serie de circunstancias que en parte podrían venir ya prefijadas por el fin de la Primera Guerra Mundial. En concreto, el tema de las paces de París, al fijar unas condiciones muy duras para Alemania, crearon las bases de un descontento que podría ser después aprovechado. En cuanto a Italia, la situación también de lo que en Italia se llamó la victoria mutilada, ¿no? El hecho de que, a pesar de haber participado en el bando aliado, los italianos no fueran recompensados territorialmente con los territorios que querían a costa del imperio, del antiguo imperio austrohúngaro. Estos son cuestiones políticas que de alguna manera prefijan conflictos, pero digamos, aparte de esto, digamos que el ascenso de los fascismos y los problemas que llevarían a la Segunda Guerra Mundial tienen también que ver con factores anteriores a la guerra y también con factores estrictamente aparecidos durante el periodo de entreguerras. Aquí son las 7 de la mañana y me dio una tos. Tuve que salir a... Perdón. Profesor, en América Latina nosotros tenemos la idea de una Europa fuerte hoy, de una Europa que ha vivido en paz en medio de las turbulencias que ha habido con lo que pasó en los Balcanes, lo que ahora está pasando naturalmente en lo que podríamos llamar los antiguos territorios de la Unión Soviética. Y yo les pregunto a los profesores, ¿será que el hombre no aprende, el ser humano no aprende de las tragedias como esa Primera Guerra Mundial y la Segunda, profesor? Bueno, digamos que hay algo en la naturaleza humana y en los conflictos humanos y sociales que está ahí, ¿no? Que existen tensiones económicas, existen tensiones políticas, tensiones sociales, con frecuencia están interrelacionadas, aunque no se pueda llamar no se puede hablar de un determinismo económico, pero evidentemente cuando hay tensiones económicas fuertes que tienen consecuencias sociales, todo eso es importante. Al mismo tiempo hay conflictos políticos que en un momento determinado pueden haberse resuelto o no. Por ejemplo, todos los temas de la antigua Unión Soviética, es evidente que es un conjunto de países hoy en día con elementos de inestabilidad, ¿no? Que tienen que ver con lo rápido que se deshizo un imperio que de alguna manera tenía una estabilidad, ¿no? Tenía una estabilidad y aunque era un imperio autocrático, de alguna manera tenía una estabilidad y todo eso, recomponerlo parece ser que está costando mucho más de lo que parecía, ¿no?
De todas maneras, yo le diría que en cierta manera podríamos decir que hay también un progreso, ¿no? Es decir, tenemos una serie de conflictos, pero es impensable, ¿no? A principios del siglo XXI que se produzcan catástrofes en Europa como las que hubo en la primera mitad del siglo XX y de hecho no eran más que continuación de siglos de resolución de conflictos por la vía militar. Es decir, que hay conflictos, hay tensiones, pero si usted analiza la mortalidad, la destrucción, etcétera, etcétera, en algunos de los conflictos actuales pues es inferior. Eso no quita, por supuesto, que no haya habido, por desgracia, ¿no?, en los últimos 25 años del siglo XX, grandes conflictos europeos también completamente inesperados, ¿no?, como los de la antigua Yugoslavia, que también nos mostraron que lo que parecía una estabilidad y un país ejemplar en la convivencia de comunidades como era la antigua Yugoslavia, pues no era tal, no era del todo tal. Pero también eso tiene que ver con la existencia de personas, de ideologías, de personajes políticos, de estadistas, que en un momento determinado pueden llevar las cosas hacia su peor lado, digamos, ¿no?, y no hacia soluciones mejores, ¿no? Finalmente, querido profesor, le agradezco mucho para la audiencia latinoamericana a través de Caracol Radio, en este especial que hacemos mirando esa Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Usted es experto en estos movimientos que surgieron de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y uno cuando ve el fenómeno de Jean-Marie Le Pen y su hija, esos fenómenos en Grecia, de grupos radicales neonazis, uno se asusta al mirar las imágenes de las viejas películas de lo de Hitler, de Mussolini, de lo que nos cuenta la historia, de lo que fue esa tragedia del Holocausto. Y uno tiene el sentimiento de que eso no puede volver a pasar, pero que todavía hay gente que pareciera que los autoritarismos no se desprenden de él como manera de gobierno, ¿no? Sí, yo le diría que los autoritarismos están presentes, pero piense usted que en comparación con la etapa de la que estamos tratando, la etapa de entreguerras, piense usted que cuando terminó la Primera Guerra Mundial y se deshicieron los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y turco, en Europa había 28 estados. Y de esos 28 estados, prácticamente todos democráticos, excepto la Unión Soviética en 1918, en 1938, es decir, 20 años después, de esos 18 ya solo 12 eran democráticos. El resto eran países autoritarios de derecha. Y al cabo de 2 años, en 1940, de esos 12 solo quedaban 5, porque habían sido ocupados por los alemanes o los italianos y habían erigido nuevos regímenes también autoritarios de derechas. Es decir, que hay fue una época de predominio del autoritarismo de derecha. Y de todos esos regímenes, tan solo 2 eran de tipo fascista. Yo creo que aunque puedan brotar o puedan existir o en ese momento puedan resurgir grupos copiados de aquella época, en realidad el peligro estaría, creo yo, en otro sitio, que estaría en fuerzas que pueden ser incluso democráticas hasta cierto punto, pero que son, por ejemplo, en Europa Occidental fuertemente islamofóbicas, ultranacionalistas, pero que no quieren el regreso por ejemplo, a una Francia como la Francia de Vichy, una Francia autoritaria de derechas y antidemocrática, sino que utilizan la democracia y están dispuestas a funcionar en democracia, pero para aplicar unos fuertes correctivos a lo que consideran grandes errores, ¿no? Paternalismo con respecto a la inmigración, el hecho de la pérdida de las esencias nacionales por la existencia de multiculturalismos o por la existencia de fuertes minorías musulmanas, etcétera, etcétera. Es decir, que sí, las imágenes de Aurora Dorada son estremecedoras, o aquí en España también, de algunos grupos, etcétera, pero yo diría que estamos en una etapa nueva y que digamos que los retos de la democracia son enfrentar un tipo de
un tipo de partidos que están logrando cierta audiencia y que en Francia puede llegar incluso a dar alguna sorpresa, que introduce unos matices en la democracia que son preocupantes, pero no tanto el retorno al autoritarismo de derecha en el sentido antidemocrático y menos del extremismo nazi en términos de llegar al poder, ¿no? Pero por otra parte pienso usted que esos grupos también se ocupan en muchos países de dar soluciones a la gente. Es decir, Aura Dorada se dedica, como usted sabe, a repartir comida, ¿no? Bueno, eso es importante. Si el estado de bienestar no llega y llegan organizaciones de ese tipo, pues algo no funciona bien, ¿no? Muy amable y hasta siempre, y un fortísimo abrazo desde Bogotá, profesor. Probablemente. Hasta luego. Bien, como siempre decimos a nuestros invitados en estos programas especiales de Caracol, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, dado que el Internet nos lleva a distintas partes de la Tierra y nos queremos comunicar con todos los escuchantes que están alrededor del mundo. Tengo un invitado especial, es un querido amigo a quien respeto y admiro profundamente, porque es un profundo conocedor, pero yo diría que es un amante del cine, que es una manera de ver el mundo y de mirarnos a nosotros mismos. Y como estamos haciendo este programa sobre la Primera Guerra Mundial, le dije a Augusto Bernal Pinilla, yo quiero hacer algo sobre el cine que no ha sido ajeno al tratamiento de los directores y productores, desde las guerras de Troya hasta las más recientes, pues han ocupado la atención del séptimo arte. ¿Qué tratamiento le da a Augusto el cine, me imagino diverso, a la Primera Guerra Mundial? Yo creo, Guillermo, que es muy interesante ver como un invento aparentemente tan novedoso, si nos tomamos como nacimiento finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, 1895, para poner una fecha exacta, en relación a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Realmente, o la Gran Guerra, ha pasado apenas 15, 16 años, por no decir más. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde un aparato tan recién inventado, tan mediático en ese momento, cuando esa es una palabra que no se utilizaba, es tan determinante en el contexto general de la guerra? Y me voy a referir en algo muy interesante. El rol que jugaron los Estados Unidos, siendo el gran promotor de la industria cinematográfica en ese momento, con un gran sueño que fue Hollywood, que de alguna manera marcó todo un énfasis, no solamente en el contexto de la guerra, sino también en el sentido de entretenimiento frente a lo que era la guerra para los europeos y la diversión para los norteamericanos, y después de allí tomó realmente ventaja sobre el contexto internacional y sobre el contexto industrial. De manera que los norteamericanos lograron hacer del entretenimiento una política. O sea que iba más allá del entretenimiento, es decir, no era solo entretenimiento. Claro, y si citamos eso realmente, tenemos a un personaje vital que se llama Charles Spencer Chaplin, que se convirtió en la mejor arma de la Primera Guerra Mundial. Este hombre luminoso y además adivinador, porque tiempos modernos es tan actual como cuando se produjo, ¿verdad? Y esa alegoría que hay ahí en otro momento, en esa mofa, en esa befa hacia Hitler, pero hecha desde la altura, desde la creación. Eso tiene una relevancia muy importante en el que el cine va más allá del entertainment, ¿no? De entretener. Sí, es que sobre todo si en esa misma línea que tú tienes, miremos un poquito hacia atrás, el papel que significó para los europeos durante la guerra el hecho de llegar a la América, que era la libertad. Y recordemos, ya que citaste Chaplin, una célebre película que llama El Inmigrante, cuando él mira la Estatua de la Libertad y grita emocionado la América, que en última se convierte en un Aladín
de la posibilidad de que la guerra se acabe en América y Europa es otra. Y en la gran migración europea a Norteamérica, y Chaplin es casi como el conductor de la posibilidad de esa gran América y esa gran libertad dentro de una guerra que los norteamericanos ven de una manera diferente, la ven simplemente filmada, pero no la sienten como propia. Y quisiera que abordáramos, querido Augusto, en estos especiales de Caracol. Hoy tocamos el tema de la Primera Guerra Mundial, porque como saben todos los oyentes, estamos recordando, no celebrando, sino recordando los 100 años de esa que se llamó la Gran Guerra, una guerra destructiva, 10 millones de muertos, y todavía el mundo tenía que afrontar la segunda, la Guerra Civil Española, el ataque aéreo contra Guernica, en fin, toda esta baraúnda de que el hombre no cesa. Pero digo, el tratamiento del cine es como una exculpación. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva de cineasta? ¿Como una manera de hacernos entender a los contemporáneos qué fue aquello? ¿O como una manera también de alemanes o de franceses o de belgas o de italianos o de norteamericanos de exorcizar los fantasmas? Yo creo que todo lo que has dicho es válido. Es más, todo eso que dijiste muy particularmente se puede reducir en una palabra: el género bélico. Ahora, ¿cuándo aparece ese género bélico? En la década del 30, cuando aparece el sonoro. Pero realmente los que de una u otra manera se encargan de darle como una especie de constancia o de mea culpa al cine es un gran director francés que se llama Abel Gance, que de pronto nuestros oyentes y tal vez tú has oído nombrar una célebre película que llamaba El Napoleón. Él hizo una película a finales del 20, sobre el 28-29, que se llama Yo Acuso, donde hace una especie de expiación sobre lo que fue la Gran Guerra, la forma tan salvaje como ocurrió la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido lo que hace es resucitar a todos estos muertos franceses de la guerra y colocarlos como una especie de zombies. A la par, los norteamericanos también pusieron a Chaplin, volviéndolo a citar, como un gran soldado de la guerra. Y sobre eso, las guerras se han convertido casi en una necesidad, no diríamos que ideológica en el buen sentido de la palabra, sino de entretenimiento ideológico. Y el mejor ejemplo para irnos extendiendo sobre ese tema de la guerra es la guerra de Vietnam. Realmente la Primera Guerra Mundial para mí tiene una película espectacular de Levin Milestone que se llama Sin Novedad en el Frente, con una escena tan cumbre como el mismo viaje a la luna, cuando el cohete se estrella sobre el ojo de la luna, que es la escena en la cual el soldado que está en la trinchera, totalmente aburrido en el buen sentido de la palabra, ve como una mariposa se le para sobre su trinchera y él se levanta a recogerla y recibe un tiro. Esa es una escena memorable de Levin Milestone que en últimas también dio nacimiento a otro elemento muy importante de Guillermo, que es el nacimiento de los Óscares, porque la industria cinematográfica logró el entretenimiento, no solamente la ideología, sino de alguna manera dar una caracterización y un orden institucional al cine a través de diferentes temas, y la guerra en ese sentido no estuvo ajena. Y podemos hablar de Alas, de Wings, que fue de las primeras películas ganadoras del Oscar, donde hablan de los famosos pilotos, y Sin Novedad en el Frente, que para mí sigue siendo la gran película que recoge, junto con la que cité de Abel Gance, un muy buen resumen de lo que pudo haber sido la guerra, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que para muchos tal vez fue la guerra más sangrienta que ha tenido la humanidad. Con Augusto Bernal Pinilla hemos hecho un dibujo, un trazo, una pincelada desde el cine, en esta evocación de uno de los acontecimientos que nos han marcado, así no lo hayamos vivido en vivo y en directo, permítanme la expresión, la Primera Guerra Mundial. Querido Augusto, muchísimas gracias por el aporte, y ojalá los directores no tengan, como diría el Papa Francisco, nunca más que abordar el tema de la guerra. Pero me temo que el hombre no aprende, querido Augusto. Exactamente. Augusto, muchas gracias, muy gentil. La Primera Guerra Mundial, en un momento nada más, retornamos. Esta es la hora en Caracol Radio. 6:37 minutos.
Profe, ¿será que si subo bastante la camiseta del partido se me quita la gripa? Para que le funcione eso, se tiene que poner doble camiseta y doble media para que sube bastante. Así se le quita esa gripa. Mejor que en Vax y aliviate de los mitos de la gripa. Con Vax, el alivio de los síntomas de la gripa es real. Con Vax la gente, la gripa no la siente. Es un medicamento. No excede su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Cero mundial. Y tengo el privilegio de que nos acompañe en este recorrido el profesor José Antonio Montero. Él es un experto en este tema de la propaganda y la guerra. Profesor, uno tiene que pensar comienzos del 19, ¿qué elementos de propaganda, supongo que el cartel, la propaganda y la llamada guerra psicológica, en fin, qué elementos hay en esa Primera Guerra Mundial referidos a nuestro tema? Pues muy bien, la Primera Guerra Mundial, lo que llega a la Primera Guerra Mundial, lo que ya han practicado los gobiernos antes es fundamentalmente propaganda a través de la prensa, es decir, contactaban bien con periodistas, bien con periódicos para difundir sus puntos de vista, ese era el origen, digamos, sobre todo hacia el exterior. Y luego ya fue durante la guerra cuando empezaron a experimentar con muchas otras formas de propaganda, el panfleto, el cartel, y según fue avanzando la guerra, el cinematógrafo, fundamentalmente, y todo ello unido a los mecanismos de censura, evidentemente. Profesor, hay un cartel emblemático que ustedes, los especialistas, conocen muy bien, del británico Alfred Licht, Your Country Needs You, Tu país te necesita, de 1914, cuyo protagonista, Lord Kitchener, señala al transeúnte con el dedo índice y con mirada grave solicita su alistamiento, que después va a ser copiado con aquel famoso cartel del tío Sam. Eso se usó, me imagino, para motivar e incentivar a los jóvenes de la época que se vincularan. Efectivamente, además este cartel fue especialmente necesario en los sajones, por eso es donde más repercusión tiene, porque eran países que carecían de un ejército profesional amplio. Habían tenido que recurrir al reclutamiento obligatorio ni tenían una población verdaderamente preparada para ir a la guerra y necesitaban estimular su población para la guerra. Por eso, primero lo hacen los ingleses, como lo harán los americanos, porque era, digamos, lo más contrario a sus tradiciones. Y lo que pasa es que aprendieron bastante bien y ya utilizaron el cartel prácticamente para todo, a partir de entonces. Pero sí, efectivamente, es un cartel simbólico que hemos visto reproducido cientos de veces y que llamaba a la moral de la población, sobre todo trataba de convencer a una población que no estaba acostumbrada todavía al servicio militar obligatorio en esos países anglosajones. Me llamaba a tratar a que se apuntase a la guerra. Entonces, sí, es de suponer que la publicidad que venía del siglo XIX, digamos que se cuece, que se fragua ya en el XX y se empieza a utilizar de manera muy corriente con ocasión de la Primera Guerra Mundial. Sí, lo que pasa es que es un tipo distinto. Evidentemente son los mismos artistas, pero hay que tener en cuenta que lo que no existía de manera corriente hasta la Primera Guerra Mundial es la publicidad, podemos decir, política, la propaganda. Evidentemente había grandes tradiciones de cartel, de publicidad a través de la publicidad más conocida a través de los carteles, y son los mismos artistas los que llegan a la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que lo que cambia en la Primera Guerra Mundial es el uso político, que luego ya va a ser omnipresente, ya en tiempos de guerra y tiempos de paz, el uso político del cartel, de la publicidad, para fines, para difundir los mensajes del gobierno. Esa es, en el caso del cartel, la gran novedad de la Primera Guerra Mundial. Profesor Montero, supongo yo que esos carteles empiezan a canalizar emociones, tanto de valor como de odio, y a estimular el esfuerzo industrial, ¿no? Y a promover el ahorro de determinados productos, porque en las guerras empiezan a escasear alimentos y cosas necesarias para la vida cotidiana. Sí, efectivamente. Bueno, esto tiene que ver en realidad con los verdaderos fines de la propaganda. Cuando desde comienzos de la guerra, y luego lo van perfeccionando, todos los gobiernos establecen mecanismos de propaganda, la primera función que tienen es la de convencer a su propia población de la necesidad de haber ido a la guerra y también la de evitar que se difundan informaciones contrarias a la moral de guerra o al esfuerzo. Esa es la primera función que cumple el cartel, de ahí los carteles, digamos, de reclutamiento. La segunda de las funciones del cartel es, dentro de ese proceso de convencer a los ciudadanos propios del país y también a los extranjeros de la propia causa de la guerra, es estigmatizar al enemigo.
Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, todos conocemos lo que se llama la propaganda de atrocidad, la dosis de propaganda que llamaban los británicos y los norteamericanos, que acusaban fundamentalmente al bando alemán de haber cometido verdaderas atrocidades en Bélgica y en otros lugares. Ese es el segundo motivo. Y el tercer motivo, según va avanzando la guerra, porque nadie pensaba que la guerra fuera a ser una guerra larga, como todos sabemos, pero según va avanzando la guerra, si hay que racionalizar la economía y poner toda la economía al servicio de la propaganda de guerra, de la maquinaria de guerra, pues la propaganda cumple una tercera función, que se ve en Inglaterra, se ve prácticamente en todos los países, pero yo creo que esos fueron los norteamericanos los que la hicieron de manera más completa, que es la propaganda de índole económica, instando a la población a pues consumir menos, a ahorrar, a comprar bonos de guerra, pues eso es una propaganda típica de todos los países, y en realidad a conseguir que toda la población colabore con el esfuerzo económico también de la guerra, que es tremendamente importante. El profesor José Antonio Montero Jiménez nos está acompañando en este tramo para entender todos estos factores que juegan en la Primera Guerra Mundial. Y la pregunta final, querido profesor, por ahora, esa guerra de trincheras, como se conoce en la Primera Guerra Mundial, hace que el frente interno sea tan importante como el frente de batalla, ¿no? Lo que uno supone que la extensión de la propaganda a la población de la retaguardia va a tener una gran influencia. Sí, efectivamente. Bueno, como ya he querido decir antes, en realidad el origen de todos los mecanismos de propaganda precisamente es la propaganda de todos los países en guerra nace de los mecanismos de censura. Son la primera tarea de propaganda. O sea, lo primero que tienen que hacer los gobiernos es asegurarse de que en su país no se difunden informaciones que van contra la moral de la población, del ejército, e informaciones secretas. Para ello establecen mecanismos de censura precisamente para tratar de controlar a la población. Y mecanismos de censura que son a veces necesarios en países como Inglaterra o como luego serán los Estados Unidos, fundamentalmente, que no tenían tradición ni siquiera legal de existencia de estos mecanismos de censura, precisamente porque efectivamente el frente interno se convierte es la primera gran guerra total, la primera guerra mundial, se convierte en algo fundamental, y para que siga funcionando, igual que los soldados necesitan tener una moral alta para seguir combatiendo, para que la población esté dispuesta a pasar las penurias cada vez mayores que exige el esfuerzo de guerra, cada vez más escasez de productos necesarios, cada vez más escasez de alimentos, y cada vez en cambio más esfuerzo de trabajo, etcétera, necesitan esa propaganda, y esa es la primera labor que cumplen todas las propagandas. Son propagandas internas, primero de censura, luego de convencimiento, y luego ya el tercer paso que dan todos los países es hacer propaganda hacia los países neutrales o hacia Es el profesor José Antonio Montero Jiménez, que nos ha acompañado de una manera gentilísima para entender todo este entramado de lo que fue la Primera Guerra Mundial, de la que se conmemora el centenario justo en este 2014, 1914-1918. Querido profesor, muy gentil por su disposición, por su amabilidad, y nos ha ayudado mucho a comprender todo este fenómeno que ojalá no se repita, pero como le decía un cineasta, compatriota mío, lamentablemente parece, profesor, que el hombre no aprende, ¿no? Bueno, tengamos algo de esperanza. No aprendemos. Profesor, muchas gracias y muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Primera Guerra Mundial 1914-1918, especiales de Caracol. La guerra dura 4 años, 15 semanas, participan 30 naciones, 65 millones de combatientes. Fueron heridos, prisioneros o desaparecidos 29 millones y las pérdidas se estiman en 300.000 millones de dólares. Alemania perdió pocos territorios, pero de una gran importancia agrícola y minera. El imperio austrohúngaro desapareció y Austria y Hungría se separaron como estados. Serbios, croatas, eslovenos constituyen Yugoslavia y absorben a Montenegro. Polonia volvió a ser una nación independiente, pero Chipre
se constituyó como república. Naciones enteras desaparecieron con la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1919, en el Salón de los Espejos, en Versalles, se firma la paz. Ya se había producido el 18 de enero del 19 la conferencia de París, a la que asistieron delegados de 32 naciones. Volvemos a contar con la colaboración de los profesores José Luis Martínez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y con el historiador Luis Álvarez Gutiérrez. Queridos profesores, mil gracias por su participación en este programa. Profesor José Luis Martínez, las potencias, los aliados, ¿qué pretensiones tenían los aliados? En mi concepto, las pretensiones de los aliados es mantener una paz y, sobre todo, tener a Alemania sujeta. Y además, hay una tercera característica, en mi juicio, o un tercer objetivo, que sería hacer realidad aquella famosa frase que ya se había empezado a decir durante la guerra: Alemania pagará. Alemania es un gigante económico, no solamente ahora, lo ha sido casi siempre, pero especialmente a finales del 19 y principios del 20. Se suponía que los alemanes iban a pagar todos los destrozos que la guerra había causado y que ellos mismos habían cometido, especialmente en Francia. Por otro lado, conviene no olvidar que una guerra, don César, siempre trae deseos de revancha. Profesor José Luis Martínez, muchísimas gracias. Permítame, profesor Martínez, que el profesor Luis Álvarez Gutiérrez creo que tiene una opinión sobre esas pretensiones de los aliados cuando, naturalmente, termina la guerra, viene la Conferencia de París y el Tratado de Versalles, en el que hay la rendición de los alemanes. Pero los vencedores, en realidad, había diferencia de objetivos entre unos y otros aliados, de ahí que surgieran fuertes tensiones incluso en la conferencia de París. Por parte norteamericana, sobre todo Wilson, tenía un idealismo respecto a una paz justa, lo que llamaba una paz justa, en que no hubiera ni vencedores ni vencidos. Pero ante estas pretensiones un tanto idealistas, no olvidemos que Wilson procedía de una familia puritana. Su padre había sido predicador presbiteriano y su madre y era también profesor de universidad, y de ahí que venga un poco ese idealismo. Pero por parte europea, sobre todo por parte de Francia, la pretensión final era el desquite de la derrota de 1870. Y además había un afán de recuperar territorios y de ampliar las fronteras de los distintos países vencedores. Es decir, que tras el armisticio y el rendimiento y la rendición de las tropas alemanas, chocan en esa conferencia de París, chocan por un lado el idealismo wilsoniano, por otro el desquite galo, el expansionismo británico y japonés y el irredentismo italiano. De ahí que en esa conferencia y en los siguientes tratados hay una serie de problemas que quedan pendientes y que suscitarán luego el enfrentamiento a veces entre los mismos aliados y luego, pues claro, el resentimiento alemán ante aquellas imposiciones que podían considerarse en ciertos aspectos realmente injustas, como el tema, por ejemplo, de la culpabilidad. Profesor José Luis Martínez, en estos especiales de Caracol abordamos ya el resultado de la paz o el Tratado de Versalles, que pone fin al conflicto 1914-1918. ¿Qué obtienen los vencedores y especialmente Francia, profesor? Francia, en la paz de Versalles, va a conseguir la promesa del pago de todos los destrozos que la guerra, y muy en concreto los alemanes, han producido en Francia. Por otro lado, Francia había sido humillada en 1871 en la famosa guerra franco-prusiana, y lo que quería y lo que buscaba
era ese desquite. Quiere decir, de la misma manera que las personas cuando son humilladas buscan un desquite, también los estados, las naciones, buscan esa especie de revancha para vencer allí donde han sido vencidas. Es una forma de autoestima, es una cosa bastante normal. Entonces, para Francia esto era importantísimo. La segunda cosa que ellos querían era evitar que Alemania siguiera siendo un peligro. Para esto, como después propondrían en la conferencia de paz, había que buscar una Alemania formada por campesinos, no por grandes empresarios industriales. Claro, lógicamente los británicos, en muy concreto los economistas británicos, dirigidos por aquel gran maestro, pues les decían clarísimamente, esto es imposible, porque si ustedes quieren que Alemania pague, lo que no pueden es reducirle a ser un pueblo de campesinos. Entonces no va a poder, no haga. Con lo cual se dieron cuenta de que esto era necesario y en ese sentido se moderaron. Pero si hay una palabra que pueda definir el objetivo de Francia, clarísimamente es revancha, venganza. Profesor Luis Álvarez Gutiérrez, y para usted, ya nos ha contado el profesor José Luis Martínez su punto de vista, ¿qué obtiene Francia de la paz de Versalles? Pues obtiene bastantes cosas en el orden territorial, en el orden militar y en el orden económico. En el orden territorial, pues consigue que la Renania, no toda su pretensión, porque lo que pretendía Francia, concretamente el mariscal Foch, era crear un estado tapón entre Alemania y Francia, la Renania, convertirlo en estado. Pero claro, a eso Wilson e incluso Inglaterra, que Inglaterra tampoco quería que Francia se convirtiera en una potencia demasiado poderosa. Las rivalidades franco-inglesas seguían todavía ahí pendientes. Y entonces se llega a un acuerdo de que ese territorio a la orilla izquierda del Rin se convierta durante 15 años en territorio de ocupación francesa. Al que se añade además, en compensación a los destrozos sufridos por la minería y la zona industrial de Francia, que estaba justo en ese frente, pues consigue explotar el territorio del Sarre durante 15 años. Toda la minería y la industria del Sarre quedaría durante 15 años en plena administración de Francia. Y luego también conseguirá en el terreno militar que en la orilla derecha, al este del Rin, en 50 kilómetros Alemania no pueda tener ninguna fortaleza, ningún despliegue militar de ningún tipo. Y luego, pues claro, consigue, que era su gran aspiración, recuperar la Alsacia y la Lorena. No olvidemos que, por ejemplo, Metz y todos esos eran territorios que Carlos V eran territorios donde Carlos V actuaba y habían pasado, como tú dices, en la paz de Westfalia había pasado a Francia. Es decir, ese problema. Pero en fin, la verdad es que la mayoría del territorio de Alsacia y Lorena, la población, se inclinaba más bien hacia el territorio. Queridos profesores José Luis Martínez, Luis Álvarez Gutiérrez, muchas gracias por ayudarnos a entender la paz de Versalles y la conclusión de esta Primera Guerra Mundial. En 1937, Norbert Schulz compone Lili Marlene. Pero lo interesante es que es sobre un poema de un soldado llamado Hans Leib, que fue escrito en 1915 en la Primera Guerra Mundial. Lili Marlene. Wir stehen wie einst Lili Marlene, unsere beiden Schatten sahen wir einst. Y cerramos este programa. Muchas gracias a Alejandro Orjuela, a ustedes, queridos oyentes de Caracol, por habernos acompañado en estos dos programas dedicados a la Primera Guerra Mundial. Este puede ser un manifiesto, no cabe duda, antiguerra, basado en la obra de María Remarque, Sin novedad en el frente. La parte final es este canto a la no guerra. Y esta es la escena que queríamos recrear. Nunca jamás, como dijo el Papa. Y esto fue
lo que entonces oímos. Vivimos en las trincheras, luchamos, intentamos seguir vivos y a veces nos matan. Es todo. No, no, Paul. He estado allí, sé lo que ocurre. Pero no hay que pensar en eso, Paul. Ya le he oído más veces soltar el mismo sermón. Hacer hombres de hierro, jóvenes héroes. Creí que es hermoso y digno morir por la patria, ¿no? Nosotros le creímos. Pero el primer bombardeo nos abrió los ojos. Es sucio y doloroso morir por la patria. El mejor modo de servirla es seguir con vida. Hay millones de hombres muriendo por su país. ¿A quién beneficia? Y ya me ¿Me pide que les diga que los necesitan? Él os dice salir a morir. Pero es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, ¿no cree? ¡Cobarde! Es fácil decirlo, sin saber lo que pasa. ¡No! ¡Basta, caballeros! Aus dem stillen Raume, aus der Grund, hebt sich wie ein Traum. Comienza el espectáculo.